Lo que vamos a abordar el día de hoy va a ser epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, estadificación y pronóstico por la enfermedad. Igual, como siempre he empezado con todos los tumores, lo importante es saber cómo estamos colocados en el tipo de cáncer en el mundo y luego en México. En el mundo, pues vemos que la incidencia global de cáncer pues es hasta de 18.1 millones de nuevos casos. Y aquí en América, pues aproximadamente ocupa el 21% de todos estos casos. Europa, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en un 23% y Asia el 48%. Y más sobre todo porque en Asia la prevalencia de tumores gastrointestinales es el doble que cualquier otro lado. Y cuando vemos principalmente el número de casos nuevos, pues en América es el 21%, que es aproximadamente 3.792.000. Y cuando hablamos de mortalidad, pues vemos que ocupa el 14.4%, es decir, más de 1 millón de número de pacientes que mueren con esta enfermedad. Pero cuando queremos ver en qué número está colocado en incidencia a nivel mundial, pues vemos que cáncer colorectal está en el tercer lugar, ocupando un 10.2% después de pulmón y mama. Ahora, en cuanto a mortalidad, pues vemos que cáncer colorectal se coloca en el segundo lugar, desplazando a estómago, hígado y mama, pero eso a nivel mundial. Ahora, cuando vemos la misma imagen que les había mencionado en todos los cánceres, acuérdense que todo esto es del Globocan 2018. En América, vean, en las mujeres ocupa el tercer lugar con un 9.3% y en los hombres también un 9.7%. Por ejemplo, si nos vamos a Asia, aquí la situación es totalmente diferente. Vean que en Asia ocupa el segundo lugar en los dos sexos, igual que, por ejemplo, en Oceanía, que son los sitios donde más prevalentemente están este tipo de tumores gastrointestinales. Ahora, cuando vemos aquí ya más de cerca, aquí en América, pues vemos colorectal 9.3% y en mujeres y en hombres en un 9.7%, después de mama y pulmón y próstata y pulmón en hombres. Ahora, si vemos la incidencia, cuando vemos prácticamente en las mujeres, colorectal es uno de los 5 tumores que se encuentra, principalmente en cuanto a incidencia, y también ocupa uno de los primeros 5 lugares en cuanto a mortalidad. Y en el hombre, pues también. Vemos que ocupa principalmente el tercer lugar en el hombre, y vemos que prácticamente el cuarto lugar en mortalidad. Entonces, en los dos sexos, pues vemos que también es uno de los tumores importantes. Ahora, si se dan cuenta, como si ustedes se dan cuenta, hemos visto, por ejemplo, pulmón, mama y ahorita colorectal. Y eso es debido por la incidencia. Si se dan cuenta, estamos viendo lo que es más en cuanto a incidencia y también en cuanto a mortalidad, que es mama, pulmón y colorectal. Entonces, si ustedes lo quisieran, por ejemplo, aprender a nivel mundial, es el orden como hemos ido viendo las clases en cuanto a mortalidad. Mama, pulmón y luego colorectal, ¿no? Y si vemos como incidencia en las mujeres, por ejemplo, es mama. Obviamente en el hombre, por ejemplo, aquí ya cambia un poco la mortalidad y la incidencia, sobre todo porque pues el hombre tiene próstata y aquí el segundo lugar se lo llevaría próstata. Pero acuérdense que mortalidad mundial, ya lo hablamos con pulmón, es el pulmón el que se lleva la batuta. Ahora, hay algo muy importante, en las últimas décadas se ha visto, y lo que se prevé también para el 2030, es que incrementen los casos en pacientes menores de 50 años. Y esto se ha visto principalmente por varios factores de riesgo que se han asociado a esto, sobre todo la alimentación, las alteraciones genéticas que conllevan la contaminación y los sitios y las mutaciones que pueden presentar los pacientes. Y vemos cómo en el 2020 apenas se empiezan a observar la separación de las estratificaciones de las edades, donde se ve que los pacientes menores de 50 años pues tienden a incrementar el riesgo para la incidencia, y también vemos acá en cuanto al porcentaje de la incidencia en cuanto a estos cambios que suceden. Y esto se prevé que en el 2030 pues se dupliquen o incluso se tripliquen
la incidencia de estos casos. Pero ¿qué hay de México? México ocupa, vean, el cuarto lugar en cuanto a los países, en cuanto a los países americanos y una incidencia de 11.2%. Tercera causa de incidencia aquí en México, el cáncer colorectal. Y vemos que en cuanto a mortalidad se coloca en el quinto lugar, ¿no? En el quinto lugar después de estos países y ocupando el cuarto lugar de causa de mortalidad. Y si vemos, pareciera que es similar la incidencia en tanto en los dos sexos, o sea, en un poquito más tendencia al hombre, pero vean, la incidencia es similar, arriba de 5,000 en los dos casos. Y cuando vemos las curvas, vean la incidencia, al pasar el tiempo y lo que se prevé, es que sea casi similar en ambos sexos y vemos que se va comportando, no hay como una tendencia a que vaya a disminuir en alguno de los sexos como tal en cuanto a incidencia y mortalidad. Y cuando vemos en México, vean, desde el 2018 a lo que estamos ahorita, 2020, lo que ha incrementado. Entonces, conforme lleva este comportamiento, creemos que para el 2040, vean, o sea, va a ser el doble de población con cáncer colorectal. Entonces, por lo tanto, pues sí se requiere pues mayor apego tanto a los screening de tamizaje y también una mayor detección temprana en estos pacientes. Pero ¿qué sucede? Algo muy importante como fisiopatología es que no todo va desde lo que ya sabemos en patología, que desde el epitelio normal empieza un foco aberrante o alguna alteración estructural en alguna célula que va a condicionar posteriormente una proliferación y diferenciación de las células anormales, que va a condicionar un adenoma avanzado y posteriormente un cáncer colorectal. Pero eso no es así de simple. En la oncología todo tiene que ver con vías de señalizaciones y también con vías genéticas que interactúan para condicionar una alteración celular. Y esto, algo muy importante en cáncer colorectal, activa mucho lo que es la vía de señalización de la WNT. Y esto, aunado a inestabilidades cromosómicas y microsatelitales, condicionan la activación de oncogenes, disregulación de genes supresores y alteraciones epigenéticas que pueden llevar al cáncer colorectal. Esta, por ejemplo, la vía de la WNT es esta. Justamente la vía del WNT lo que permite es regular la transcripción de genes a partir de la beta-catenina. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes la vía de WNT se encuentra a nivel de la membrana, pero ligado a estos receptores, sobre todo al LRP56 y al Frizzlet. Esto tiene que estar, por ejemplo, unido con el APC y beta-catenina. Cuando ustedes vean, por ejemplo, cáncer colorectal, hay mutaciones en APC, que esto es, por ejemplo, para cáncer poliposis adenomatosa familiar, o la beta-catenina, que es principalmente la que permite la activación o no de la degradación de la a nivel proteosómico. Entonces, una vez que, por ejemplo, el APC bloquea la beta-catenina, no permite que todo esto se lleve a la degradación, sino que permite que activen los factores de transcripciones genéticos. Estos factores de transcripción genético a nivel molecular pueden ser CMYC, ciclina D1, que estos van a permitir la activación, proliferación, diferenciación y supervivencia de la célula tumoral. Entonces, esta vía inactivada pues va a degradar va a alterar la degradación de la beta-catenina y la vía activada va a permitir la del transporte, ¿sí? O sea, por ejemplo, si se inactiva la vía, se va a la degradación. Pero si se activa, beta-catenina va a transportarse al núcleo y ahí va a hacer un círculo vicioso para la activación. Pero ¿qué sucede también? Existe algo que se llama inestabilidad cromosómica o microsatelital. La cromosómica más que nada es en el cromosoma. Es como lo que vieron ustedes en pediatría o en genética, que a nivel de alguna de lesión o inserción o translocación condicionan alteración a nivel de la célula. Pero en colon también existe algo que se llama inestabilidad microsatelital.
Y esta inestabilidad microsatelital no es otra cosa más que alteración tanto de esa secuencia que llevan los codones a nivel del cromosoma que permiten que se activen o inactiven células de reparación genética y posteriormente que también conllevan a activaciones de la vía de la beta-catenina y de la WNTK. Ahora, por ejemplo, aquí en inestabilidad cromosómica puede haber pérdida del, por ejemplo, del 5q, que es del gen del APC, que puede permitir la inactivación de este para activar las mutaciones de Carras, y esto puede llevar al adenoma, y posteriormente esta pérdida del 17p puede llevar al carcinoma. Pero cuando vemos con inestabilidad microsatelital, los pacientes pueden activar la vía de la beta-catenina. Y esto también, vean, tienen en común las mutaciones a nivel de la vía de Carras y sobre todo P53 y llevar al carcinoma. Pero cuando tenemos inactivación epigenética de los marcadores de reparación, vemos que se puede activar también la vía de BRAF y esto va a condicionar otra alteración a nivel de las células tumorales de cáncer de colon para la diferenciación en carcinoma. Y esto va a ser aunado por inactivación de genes supresores y por promoción de la hipermetilación. Entonces, en general, para que ocurra una alteración genética en el cáncer de colon, pues tiene que haber alteración de las vías de las MAP quinasas, de la WNT, mutaciones en P53, de la PI3K y el factor de crecimiento trofoblástico beta. Entonces, estas son como las mutaciones más frecuentes, pero si queremos saber, por ejemplo, un poquito más vías de la MAP quinasa y de la PI3K, lo que tienen en común es que estas van a condicionar lo siguiente, lo que es la proliferación y progresión del ciclo celular y la síntesis de proteína y el crecimiento celular. Vean, las vías de MAP quinasa lo que hacen es a partir de lo que es de RAS, van a activar RAF, MEC, ERK y MAP. Y por ejemplo, de la PI3K lo que hacen es activar la vía de mTOR. ¿Esto por qué lo menciono? Porque nosotros ya actualmente tenemos tratamiento dirigido para esta parte, para esta parte y para esta parte. Entonces podemos bloquear toda esta vía molecular y por eso es súper importante. Sobre todo cuando hablamos de oncogenes. Y vean, los oncogenes pueden ser desde KRAS, NRAS, HER2, que es RBB3, y PI3K, en el cual, vean, el porcentaje es mayor para KRAS en un 35-40%, PI3K 18-20% y NRAS 9%. Cuando vemos inestabilidad microsómica, podemos también tener inestabilidad microsatelital. En la inestabilidad microsatelital va a estar como en 10% y BRAF como en un 15%. Ahora, BRAF, por ejemplo, cuando pedimos es B600C y puede estar como en un 8%. Ahora, hay otra vía que es la de ctDNB1, que es menos del 5%. Al final de cuentas, es un juego entre oncogenes. Oncogenes es que hay una célula genética que está descontrolada y va a activar alguna alteración mutacional. Pero también puede haber alteración en los genes supresores, donde entra TP53. Pero también tenemos el SMAD4 o el SOX9 y los receptores de factor de crecimiento trofoblástico y los de inestabilidad microsatelital. Y el que les digo siempre, está muy ligado a poliposis adenomatosa familiar, que es el APC, que se va a encontrar en un 80% de los casos cuando tienen alguna herencia. Pero si vemos, no solamente fueron los oncogenos, sino los genes supresores, y también hay una epigenética, donde se cree que todas estas alteraciones son principalmente por contaminación, alimentos o alteraciones ambientales que puedan condicionar a activar las vías que vimos anteriormente. Y a partir de ello, pues se ha dividido como en 4 tipos de carcinomas, ya sea inmuno, canónico, metabólico, mesenquimal, en el cual lo que vemos que el canónico y el mesenquimal son los más frecuentes, pero los más de alta malignidad. Y esto por la activación de la WNT y de la CEMIC, pero también por la activación de factores de crecimiento trofoblástico beta, que principalmente, pues vean, la supervivencia global y libre de progresión va a ser mala. Y si vemos también, por ejemplo, la inmune,
pues aquí entra la inestabilidad microsatelital, infiltración inmune y pues también son más propensos a tener recurrencias. Entonces es como una serie de alteraciones que cada vez vamos dividiendo este cáncer para poder estudiarlo un poquito mejor. Pero algo que les compete a ustedes es que lo que tenemos que ver bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos que ver algo muy importante. Si se dan cuenta, colon no es como mama, como pulmón. Pulmón, pues ya vimos que sí tiene drivers, ¿no? Pero colon, si se dan cuenta, aquí ya juegan más los factores genéticos, principalmente, pero también juegan más las herencias. Entonces, si vemos principalmente, es una combinación desde riesgo promedio que una persona puede tener desde no tener ningún familiar con cáncer y el simple hecho de nada más estar en factores ambientales y la dieta que llevamos hoy en día, pues el riesgo promedio sería un 3 a 5%. Pero en aquellos pacientes que les lleguen, que tienen un familiar ya de primer grado con cáncer colorectal en más de 50 años, aumenta hasta 2 veces más de tener cáncer de colon. Pero vean, si el paciente es menos de 50 años, se triplica el riesgo, sumando pues los factores genéticos que puedan haber. Entonces, lo que se ha visto es que aproximadamente de este 30%, pues 25% pueden ser genéticos y 5% ambientales. Y el otro 70% pues pueden venir ya de otras causas que tenemos que detectar. Entonces, hablando de lo genético familiar, algo muy importante es este síndrome, el síndrome de Lynch, que también está asociado con cáncer de endometrio. Y este es poco frecuente, vean el 2 al 4%. Es un síndrome autosómico dominante, por lo general ocurre en los 45-60 años y está asociado con cáncer colorectal sincrónico y metacrónico. ¿Qué se quiere decir esto? Sincrónico, que es cuando tú diagnosticas el cáncer de colon, en menos de 6 meses puedes encontrar otro mismo. Y metacrónico, cuando en más de 6 meses puedes encontrar otro tipo de cáncer. No cáncer colorectal, sino que otro cáncer asociado a este. Y bueno, ¿y estos cuáles pueden ser? Pues endometrio, útero, ovario, riñón, vejiga, estómago, vías biliares. Y esto es por las alteraciones de las mutaciones que tiene el síndrome de Lynch. Y esto es más frecuente en colon derecho, la histología más frecuente es mucinosa, hay infiltración linfocitaria y son de pobre diferenciación. ¿Esto por qué? El problema es que en el síndrome de Lynch hay alteraciones germinales en el mismatch de repair, en el cual es la alteración de reparación de las células cromosómicas. Entonces, como la reparación está alterada del DNA, esto va a condicionar inestabilidad microsatelital, que por lo general nosotros conocemos 4 tipos de genes mutados, que es el MLH1, MSH2, MSH6 y PML6, PML1, perdón. Entonces, esos 4 genes que son alterados son los que condicionan más el riesgo de síndrome de Lynch. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente, tenemos que pedir también ese tipo de inestabilidad microsatelital. El chiste es que si tienes un familiar con esto y como ya sabemos que es autosómico dominante, vean el riesgo acumulado para cáncer hasta en un 80%. Y por lo general, las etapas en las que se encuentran pueden ser tempranas y eso es porque los pacientes que tienen ese tipo de genes tienden a tener la infección, el cáncer a temprana etapa, es decir, en un 20% en estado clínico 2 versus 3.5% en una etapa clínica avanzada. Son de mejor pronóstico en etapas tempranas, pero de igual o peor pronóstico en etapas tardías. Entonces es súper importante. Algo que a ustedes
como médicos generales deben de saber y que se pregunta también para medicina interna es los criterios de Ámsterdam, que son 3. Y prácticamente nosotros le llamamos el 3-2-1, porque 3 es de 3 o más familiares con cáncer asociados a síndrome de Lynch. Uno de los cuales tiene que ser siempre la de primer grado. 2 generaciones consecutivas con cáncer de colorectal. Y 1 o más casos antes de los 50 años. Entonces, siempre aprendan el 3-2-1, ¿no? Sobre todo para criterios de Ámsterdam. ¿Esto por qué? Porque si tú detectas algún familiar o alguien que cumpla alguno de estos, significa que tiene alto riesgo de tener cáncer colorectal. Sin embargo, las guías de Bethesda ya revisadas, ellos, por ejemplo, son como un poquito más estrictas y más complicadas porque te piden un diagnóstico de cáncer colorectal o cáncer endometrial en un paciente menor de 50 años o que haya sincrónico o metacrónico asociado al síndrome de Lynch o que haya inestabilidad microsatelital en menores de 60 años o que encuentres, por ejemplo, un cáncer colorectal en uno o más familiares de primer grado asociado al síndrome de Lynch, pero antes de 50 años en uno de ellos o en 2 o más familias de primero o segundo grado, síndrome de Lynch, pero sin importar la edad. Entonces, son como que diferentes. Yo lo que le recomiendo que se sepan se lo preguntan para el ENARM, entonces es súper importante. Cuando tenemos inestabilidad microsatelital, ¿dónde la podemos detectar? Estas se detectan principalmente, hay algo que se llama en patología inmunistoquímica. Y la inmunistoquímica te puede detectar estas proteínas de reparación del DNA. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo pedimos a patología y ya si tenemos la ciencia avanzada, pues pedimos algo que se llama secuencia de generación, de nueva generación, que eso ya es genético y eso se manda a Estados Unidos. Eso solamente lo tienen los hospitales privados porque esa secuencia vale como 150,000 pesos. El estado de metilación, lo que les comentaba, el MLH1 o BRAF B600C y el test de mutación germinal. Son como parte de. Pero cuando vemos de síndrome familiares, hay uno que también es poliposis adenomatosa familiar, es autosómica dominante y vean, se encuentra más en adolescentes y la característica pivote es múltiples pólipos. Y estos pueden ser para pólipos adenomatoso familiar clásico, atenuado y extracolónico. Clásico es que nada más está en el colon y que sean más de 100 pólipos. Algunos dicen arriba de 50. Con arriba de 50 ya empieza el riesgo, pero arriba de 100 el riesgo acumulado ya es hasta el 100%. Atenuado, que sean pocos pólipos, pero tienes antecedente familiar, puede ser este síndrome genético. Y extracolónico, como dice el nombre, que tengas otros pólipos o lesiones o cáncer en otra parte del cuerpo, sobre todo el endometrio. Hay otro síndrome que también se llama el síndrome de Muti, que es principalmente son pólipos, estos son autosómicos recesivos y son muy pocos frecuentes. Más que nada, estos no son como a edades tempranas, como no son a los 45 años, 30 años, no es en la adolescencia. Esto es más como en los 65, 70 años, es más tarde que estos dos que ya vimos previamente. Y pues la prevalencia es menos del 1%. Cuando vemos los síndromes, no solamente son eso, vean todos los que están asociados. Y si se dan cuenta en los genes, lo que les comentaba, el gen APC son los que están más asociados, por ejemplo, a la poliposis adenomatosa familiar. Lo que les decía, más de 100 adenomas, aumenta el riesgo hasta el 100%, sobre todo en menores de 45 años. El atenuado, también menos de 100, pero el riesgo es menor. Y vean, o sea, algo muy importante es esto. Cuando vean, por ejemplo, pacientes con lipomas, osteomas o fibromas, hay que pensar en síndrome de Gardner. Y Turcot siempre, de hecho vino, por ejemplo, a mí me vino en el ENARM cuando presenté para la especialidad. Paciente con cáncer de colon y tumor en sistema nervioso central, hay que pensar en cáncer de colon, ¿no? Y por estas mutaciones, la del APC y la inestabilidad microsatelital, que es MLH1 y MSH2.
Lo de mutit, las que les comenté, y principalmente esa es autosómica recesiva, en comparación a estas que vimos que eran autosómica dominante. Hay otros genes que estamos viendo como el POL o el SMAD4, que lo que están más relacionado es para amartomas, pero el otro también están relacionados sobre el cáncer endometrio. De hecho, POL, por ejemplo, ese ya se pide para cáncer de endometrio porque nos dice principalmente el riesgo del paciente. Y la inestabilidad microsatelital, principalmente el síndrome de Lynch. Vean, todas estas son las moléculas que les había dicho que le pedimos a los pacientes. Y cómo detectamos, son pacientes que tienen varios tumores: endometrio, ovario, riñón, uréter, estómago y ducto biliar. Entonces, todo esto es por pérdida de la expresión de este gen o de la reparación del mismatch, o sea, a nivel del DNA. Y Cowden, también que es PETEN, estos son amartomas y también está asociado a cáncer de endometrio. Entonces, pareciera ser que todo está asociado con endometrio porque tienen en común esto, las inestabilidades microsatelitales, para que no se os olvide. Ahora, vamos con los factores. Uno de los factores de riesgos más importante y que también nos queda con mucha controversia, sobre todo los que quieran ser gastroenterólogos, es súper importante. De hecho, esta es una alta, porque la enfermedad inflamatoria intestinal no solamente es crónica, grave y delicada en estos pacientes, sino que también el tener enfermedad inflamatoria conlleva a tener riesgo de cáncer de colon. Entonces, o sea, no solamente tienes una enfermedad que te tortura toda la vida, sino que también te va a llevar a cáncer de colon. Y vean, este es un metaanálisis de todos estos estudios donde concluyeron que el riesgo relativo para tener cáncer es de 2.93. Cuando se analizó este estudio del World Journal Gastroenterology, se vio que aproximadamente se veía más en pacientes del sexo masculino que tenían más de 20 años con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente colitis extensa. ¿Vale? Entonces, esto nos incrementa este riesgo, el 1% de cáncer colorectal. Ahora, cuando vemos que si analizamos bien ese estudio, el riesgo acumulado según el tiempo de evolución, vean, si tiene 20 años, 2.5%. Pero si tiene 30 años, vean, se triplica, 7.6%. A los 40 años es como el punto máximo hasta 10.8%. Pero ahora vemos por el tipo. O sea, si ustedes me dijeron, pero ¿qué tipo de enfermedad inflamatoria? Pues vamos a ver. Pancolitis. Vean, si es pancolitis, el riesgo se sube hasta 5.6%, que era del 2.5% que veíamos, hasta un 5.6%. Si es Crohn, 2.1%, pero nada más por colitis. Acuérdense que Crohn tiene también varias partes de invasión. Proctitis, 1.7%. O sea, siempre quiero que se acuerden que el riesgo es más cuando está más extenso. Otra, hombres es más riesgo que las mujeres. Vean, hombres 2.6 versus riesgo 1.9 en las mujeres. ¿Y esto a qué se debe? Vean, la enfermedad inflamatoria intestinal, volvemos a la misma fisiopatología del colon. Está la mucosa normal. Hay una colitis. La colitis genera, al principio no hay displasia, pero ahorita ya hoy en día se sabe que toda inflamación crónica, o sea, por ejemplo, ya se le da una explicación a la inflamación crónica en un 25 al 30% de causante de cáncer. Es decir, si tú tienes gastritis crónica, pancreatitis, colitis, en ese caso, por ejemplo, en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, tienes riesgo que esa parte que está mucho tiempo inflamada se convierta en cáncer. ¿Y esto por qué? Porque primero hace alguna mutación a nivel de P53 y después alteración en la metilación de la inestabilidad microsatelital. Esto va a condicionar una displasia indefinida. Cuando existe esta pérdida, va a activar las células de supresión tumoral, que es el APC. Pero como este gen de supresión se empieza a ver alterado por la mutación de P53, va a condicionar una metilación o aneuploidía, lo que va a activarse por más mutaciones que son KRAS, inestabilidad microsatelital y por la vía de la ciclooxigenasa, a
alteraciones de displasia de bajo grado hasta adenomas intermedios, que va a condicionar que la mutación de Carras y la mutación de esta DDC o DPS4 lleve a una displasia de alto grado o un adenoma tardío, que si se dan cuenta, dependiendo de cada una, es como invertido. O sea, si la primera se activó la mutación de P53, al final de cuenta, la final va a ser el APC. Pero si fue al revés, APC y después P53, al final de cuenta, las dos nos van a llevar al mismo destino, que es al cáncer. Ahora, no solamente la colitis nos lleva a más cáncer, sino que vemos también en pacientes diabéticos. Y la diabetes últimamente también ha estado mucho de moda en todo el cáncer porque tiene un papel súper importante. En este metaanálisis del 2013, lo que se vio es que el hazard ratio incrementaba hasta 1.26 con una P significativa, siendo la población muy homogénea en los que estudiaron y el beneficio al incremento en diabetes. Es decir, el paciente diabético tiene más riesgo también de tener cáncer colorectal. Y cuando veíamos también un subanálisis de más pacientes con una, aunque una iota cuadrada más heterogénea con una P significativa, se evidenció, se comprobó de nuevo el incremento de el riesgo de cáncer en pacientes diabéticos. Pero pues no queda todo ahí. En este metaanálisis del PLOS ONE también se observó que en aquellos pacientes para tener cáncer colorectal o cáncer de colon, ya sea en todos los escenarios en cuanto al sitio, ya sea proximal, distal o rectal, vean el riesgo relativo, tanto por el índice de masa corporal, está incrementado. Siendo, por ejemplo, en hombres hasta 1.46, con mayor impacto en cáncer de colon, que vimos que acá, por ejemplo, colorectal en conjunto es esto. Pero si vemos nada más colon, vean, incrementa más hasta 1.6. Y si es colon distal, hasta 1.9. Pero la obesidad, todo cuando hablamos de obesidad es de a partir de obesidad grado 1, es decir, IMC mayor de 30. Siempre cuando vean en onco, todo es IMC arriba de 30 y riesgo también. Entonces ya vimos. Ahora, pero no solamente el riesgo es de estar gorditos, también es de subir de peso. Si por cada 5 kilos de peso, de aumento de peso, incrementa nuestro riesgo hasta un 6%, sobre todo en los hombres. Entonces, lo que se vio en este metaanálisis comparando mujeres contra hombres, se vio que prácticamente en las mujeres no impacta mucho, solo es 3%, pero en el hombre sí, hasta un 6% incrementa el riesgo para tener cáncer, sobre todo cuando aumentamos este peso en menos de 3 a 6 meses. Pero vean, ahora las dietas. Con 100 gramos al día de carne roja fresca, el riesgo incrementa hasta un 17%, 1.17 de lo normal. Es decir, no podemos comer esta cantidad de carne porque puede incrementar el riesgo. Pero si nos vamos a carne procesada roja, es a partir de 50 gramos. Entonces, siempre chequen bien. Una es carne fresca. Ustedes saben bien que, pues, que proviene de algo fresco a algo que esté procesado. Es decir, algo que compran en la carnicería, en el mercado, carne, es esta. La que compran en el supermercado, ahora sí que en Soriana, no sé, en Chedraui, donde quiera que compren que está procesada la carne, el riesgo también incrementa. Pero vean, a partir de 50, no es a partir de 100, es a partir de 50. Entonces, la procesada, pues tiene súper mayor riesgo de cáncer de colon versus una carne fresca. Por eso, en zonas industriales o en lugares donde la gente está acostumbrada a comprar la carne en supermercados, pues el riesgo de cáncer incrementa. Y vean, pues esto es en relación el riesgo relativo de acuerdo a la ingesta en 4 gramos al día. Y si se dan cuenta, las curvas se ven como mayor diferencia en esa parte así, pero en 50 se empieza a separar, sobre todo cuando es procesada. Aquí en 50. Tabaquismo. El riesgo también de fumar. Fíjense que el tabaco ahora sí que es el peor enemigo de todos.
Entonces, ¿por qué? Porque como tal incrementa el riesgo. Lo que hemos visto es que incrementa hasta un 24% de acuerdo a este metaanálisis, donde la iota cuadrada era más homogénea y la P salió significativa. Y vimos que prácticamente el riesgo se incrementaba hasta 1.24, en el cual la duración no se ha estipulado tan bien como en el cáncer de pulmón, pero se sabe que también podríamos estar en relación a un índice tabáquico similar, es decir, mayor de 20, que podría condicionarnos el cáncer. Entonces, cuando vemos esto, de acuerdo a las variables de cigarros por día, o paquetes por año, o por la duración, en todas hubo diferencia significativa. Es decir, independientemente del número, vean, 10 cigarros por día, significativo. 20, mucho más. 40, mucho más. Eso es por día. Y si vemos índice tabáquico de 10, pareciera que aquí no fue significativo. De 20 no, pero de 40 tampoco. Pero cuando vemos al cáncer rectal, vean todas, incrementó el riesgo, ¿no? O sea, para colon, paquetes años no significaba, pero para rectal sí. Y en cuanto a la duración, igual, impacta 10, 20, 40 años. De manera que para cáncer de colon, vemos que más de 20 cigarros al día es mayor riesgo, ¿no? Que es lo que vimos aquí, a partir de aquí. Pero para cáncer de recto, con más de 10 cigarros al día, ya estás afectándote. Entonces, también hay que tener cuidado con el tabaquismo. Y si vemos, en este metaanálisis lo que hacían era comparar los que fumaban y los que no fumaban. Y si había un impacto con los genes que habíamos comentado. Y vemos que los fumadores, pues sí, incrementaban 23% versus los que no fumaban. Y el impacto fue mayor en aquellos que estaban mutados de KRAS y también que tenían BRAF wild type, en el cual incrementaba hasta un 50% y en otro hasta el 36%. Entonces, sí hay impacto en KRAS mutado y BRAF no mutado. Y eso, ¿cómo lo evidenciamos? Ya tenemos estudios donde vieron la supervivencia de estos pacientes y los que nunca habían fumado, pues les iba mejor que los que habían fumado y los que seguían fumando. Pero el problema, el impacto fue cuando vemos en supervivencia libre de progresión por intención a tratar, en el cual vean cómo se separan las curvas con beneficio de la supervivencia para aquellos que nunca han fumado versus los que actualmente siguen fumando. Entonces, también eso es súper importante. Menor supervivencia libre de progresión. Ahora, a los que también les gusta tomar, aparte de fumar, vean cómo impacta mucho las bebidas alcohólicas. 1 a 3 bebidas al día incrementa hasta 21 veces el riesgo. Pero cuando vemos más de 3 bebidas al día, se duplica hasta un 52%. Y también hablamos de gramos, 100 gramos al día hasta un 82%. Y sobre todo en esta población, cuando hicieron un subanálisis específico de este estudio de análisis oncology, en hombres asiáticos. Entonces, en conclusión, pues también el alcohol incrementa el riesgo para cáncer, sobre todo cuando tomamos 3 bebidas al día o cuando tenemos esta concentración de alcohol al día, que es 100 gramos. Pero, pues bueno, no todo es malo. Ahí existen factores protectores. Uno de ellos es la aspirina. Vean, la aspirina no solamente protege contra eventos cardiovasculares, sino que también protege para el cáncer de colon. Y en este metaanálisis, donde se hicieron de varios estudios, vieron que prácticamente había impacto en incidencia y mortalidad y también con la duración del tratamiento para la aspirina. Lo que no se sabe es que en estos estudios algunos usaban pacientes que tenían 500 miligramos, otros 1200 miligramos, otros usaban 300 miligramos, otros 75 miligramos. Ese es el problema. Si se dan cuenta, aquí estos usaban mucha dosis. Y acá, pues también usaban dosis más pequeñas, pero también había impacto. Entonces, como tal, no hay un estudio en el que nos diga, ¿sabes qué? Con 75 o 300 o 500 o 1200 miligramos, te va muy bien.
Aquí nosotros como tal solamente indicamos la aspirina cuando hay ciertas comorbilidades y que tenemos que indicarla ya por parte de medicina interna, no como oncología, no lo usamos como medida preventiva por, acuérdense, el riesgo de sangrado. Ahora, incidencias, cuando son de 2 a 5 años de aspirina, vean, protege hasta un 31% y más de 5 años hasta un 38%. Y en cuanto a mortalidad, disminuye la mortalidad de 2 a 5 años de un 46% y más de 5 años hasta de un 52%. Y eso lo vemos aquí en las curvas. O sea, vean cómo el riesgo disminuye en todos los escenarios de acuerdo al tiempo de uso de la aspirina. Entonces, lo que dicen es que la aspirina tiene impacto a partir de 2 a 5 años. Y más de 5 años, pues también es súper evidente la protección en cuanto a la incidencia, como en la mortalidad del cáncer de colon. Pero por eso siempre dicen mayor beneficio luego de 5 años de uso y mayor impacto en la mortalidad. ¿Vale? Entonces, eso es súper importante. Y cuando vemos en qué parte es donde protege un poquito más, es en colon proximal y también, o sea, tanto en colon proximal como en factores fatales. O sea, te evita que tengas cáncer, pero también de que mueras de cáncer de colon proximal. Entonces, todo es en colon proximal, de acuerdo a este estudio de Lancet del 2010. Y cuando vemos en población general, vean, la reducción es de un 39%, pero si la persona tiene síndrome de Lynch, la mutación que habíamos visto, inestabilidad microsatelital, pues disminuye la mortalidad hasta un 55% de los casos. Entonces sí impacta dependiendo de tanto, ya sea población general, y si tienes más factor de riesgo, pues también impacta. Y aquí usaron 600 miligramos de aspirina. Y vean también la mortalidad por cáncer colorectal, el hazard era de 1.77. Ahora, no solamente la aspirina, sino también los AINES, sobre todo mayor impacto con los COX-2. Y esto es directamente proporcional a la duración del tratamiento. Y pues esto es más el beneficio en colon distal y recto. Y vean aquí, aquellos que usaban siempre y los que el tiempo, ¿no? Entonces aquí siempre la palabra clave es más de 5 años, sobre todo, y el AINE que de elección tendríamos que usar es COX-2. Ahora, mesalazina, por ejemplo, en pacientes que tienen CUSI. Cuando usamos este 5-ASA, el beneficio es particularmente en estos pacientes con CUSI y vemos que la disminución de la mortalidad es hasta de un 54%. Incluso vemos en este ya análisis de más estudios para cáncer colorectal, vemos que puede disminuir en global hasta un 34%. La otra es la vitamina D. Hay una tendencia, pero la P no es significativa. Decían los artículos que aproximadamente era un 12%, pero no es significativo. Y vean, todos los artículos no daban como una evidencia contundente. Incluso habían unos que decían que tendríamos que medir los niveles de vitamina D para determinar qué protección podría tener este paciente. Pero pues no se ha relacionado bien, faltan más estudios, falta algo más contundente. Lo que hacen en este estudio, por ejemplo, fase 2, es que en aquellos pacientes que tienen cáncer colorectal metastásico sin tratamiento previo, les daban aquí quimioterapia más altas dosis de vitamina D, versus aquellos que les daban vitamina D, pero dosis baja. Y pareciera que sí hubo diferencias significativas en la supervivencia libre de progresión, incluso en el análisis multivariable. Pero pues eso queda en incógnita, ¿no? Eso ya pareciera ser que impactaría más, pero en aquellos que ya tienen el cáncer. Ahora, en hábitos, es decir, ausencia de obesidad, pero actividad física, no tabaquismo, menos de 12 gramos de alcohol por día y dieta saludable, pues vean,
2 factores de riesgo te protegen tanto, al 13%. 3 te protegen un 21%. 4 factores te protegen un 34%. Y 5 factores hasta un 37%. Entonces, estos serían como condición, los hábitos que debemos de sugerir siempre. Es decir, que no sean obesos, que tengan actividad física, que no fumen, que no tomen y que lleven una dieta saludable. La actividad física, de hecho, se vio en este metaanálisis que involucró muchos diferentes cánceres, donde uno de ellos está el cáncer de colon, y vieron que sí había impacto, sobre todo con un riesgo relativo de 0.84, en cáncer de colon fue hasta de 0.73 y de recto de 0.74. Frutas, 3 frutas al día versus 0 frutas también protege, un 15%. Fibra, 10 gramos de fibra al día protege hasta un 10%. Y son como las medidas protectoras que existen para cáncer. Cuando hablamos de diagnóstico, acuérdense, estos son los síntomas pivotes, no siempre todos lo presentan. Unos pueden tener hematoquesia, otros melena, cambio en el hábito intestinal, dolor abdominal, náusea, vómito, o a veces te llega a la clínica con anemia ferropénica, o pérdida de peso, o ya en avanzados, masa abdominal o rectal. Son como los signos y síntomas que puedes encontrar, y cuando llegan ya complicados pueden llegar ocluidos, perforados, con sangrados o con ya metástasis. Por lo general, el problema del cáncer de colon es que es difícil porque la mayoría los confunde con un trastorno funcional digestivo, es decir, con una colitis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes tienen cambios en hábito intestinal, dolor abdominal, y mucha distensión, y todo eso se va confundiendo y se va dejando a la larga. Entonces, todos estos síntomas son variables, ya fueron estudiados, principalmente en este journal británico, donde vieron que el sangrado rectal, la pérdida de peso y el número de episodios de dolor abdominal se impactaba, incluso los episodios de diarrea. Y pues era súper importante los signos, sobre todo en la palpación del abdomen y enfermedad rectal. Los estudios que ya vimos en screening, sobre todo sangre oculta en S, principalmente podía tener un impacto en estos pacientes. Y esto veían que categorizando por características en cuanto a la pérdida de peso, sangrado, dolor abdominal, cólicos abdominales o examen rectal abnormal, y la hemoglobina también de 10 a 13, pues daba un puntaje de acuerdo si lo queríamos traslopar, por ejemplo, a constipación, diarrea, sangrado rectal, pérdida de peso, dolor abdominal y también los cólicos. Me pareciera ser que los que están en rojo, la correlación de este con pues nos incrementaban el riesgo, ¿no? Por ejemplo, examen rectal anormal más pérdida de peso, pues es más riesgo. O diarrea. O por ejemplo, pérdida de hemoglobina más cólicos o dolor abdominal también incrementa el riesgo. O el sangrado rectal, pues el riesgo está incrementado. Y cuando vemos, también la edad es súper importante, donde hemos visto que se puede ver mayor en pacientes de 60 años, pero en estos es más frecuente verlos en hombres, donde incrementa el riesgo, y también en aquellos que tienen pérdida de peso o cambios en los hábitos intestinales. Aquí algo muy importante es ver que el impacto del screening, pues sí se puede detectar a tiempo en estos pacientes, sobre todo en estadios tempranos, donde veíamos que el porcentaje de aquellos que tenían screening, cambiaba, ¿no? Los que tenían screening se incrementaban la detección en T1, por ejemplo, versus los que no. Y igual para los que tenían ganglios, vean, N0 versus N0 de screening. Y también en cuanto a metástasis, entonces sí impacta el screening, como ya lo habíamos comentado, sobre todo en aquellos que tienen el tamaño tumoral mayor de 3 o el compromiso de ganglios o metástasis. Y también en cuanto a la mortalidad impacta el screening, que eso ya también lo vimos. Acuérdense que el screening por eso se aprobó en cáncer de colon, porque impacta en la mortalidad,
sobre todo porque en los seguimientos tanto de intervalo libre de enfermedad como las tasas de muerte y supervivencia hubo impacto en aquellos que les daban screening versus los que no, teniendo en muerte RR de 3 y la recurrencia de 2.19. Entonces, algo muy importante de lo que vieron es que también la proporción por este análisis multivariable es de la proporción de pacientes para mayor mortalidad o menor mortalidad fue dependiendo de lo que veíamos. Por ejemplo, anemia incrementa hasta un 80% la probabilidad de mortalidad. Pero el sangrado rectal pareciera que tiene menor mortalidad en comparación a los otros síntomas. Dolor abdominal, diarrea, constipación. ¿Y por qué? Pues porque prácticamente este sangrado rectal nos hace identificar más pronto el tumor. O sea, nos mete más ruido y tendremos a ir por él. Y pues, ¿qué es de elección? La colonoscopía. Ya sabíamos que la sensibilidad y la especificidad es alta, permite detectar la tumoración, ulceraciones o friabilidad del mismo. Y esto pues es por video asistido y pues permite la detección temprana. Ya habíamos comentado, hay una tasa de pérdida general del 22%, pero dependiendo del porcentaje de adenomas. Y en estos estudios lo que permite identificar es la localización principalmente, y aquí lo importante es que si un paciente tiene síntomas antecedentes hay que mandarla con el internista o con el médico familiar para que determine el estudio. Acuérdense que también las complicaciones graves de la colonoscopía pues pueden ser desde perforación hasta sangrado, sobre todo en aquellos pacientes en el que se topen con esto, que tienen edad avanzada, comorbilidades, que se les haga biopsia o que tengan poca experiencia del endoscopista. La sigmoidoscopía ya habíamos visto que es cada 5 años. No es posible la valoración de tumores sincrónicos porque solamente checa el colon distal. Pero pues vean las perforaciones y sangrado pues es menor, pero porque no estamos ocupando todo el colon. Colonografía también tiene buena sensibilidad, pero la especificidad es menor. Es similar a la colonoscopía, sin embargo, si sale positiva tendrías que hacer la colonoscopia. Esta principalmente tiene mayor costo y también es diagnóstico de causa de síntomas y de otras malignidades. La mayoría de los pacientes lo aceptan, sobre todo porque no es tan invasiva. El problema es decirle al paciente de que la mayoría va a requerir necesidad de colonoscopia para los casos dudosos o como complemento. Vean, incrementa el riesgo y esto es principalmente porque si hay hallazgos que dicen o no concluyentes o sospechosos, pues tienes que volverlo a hacer. Y pues vean, la colonoscopia sí puede dar mucha información, pero cuando ante estas lesiones tú tienes que ir por la lesión, tomar la biopsia y pues mandarlo a patología. El antígeno carcinoembrionario es uno de los marcadores que usamos nosotros y este es porque no es diagnóstico, sino que nos sugiere cómo va el paciente en cuanto al tratamiento. Entonces, si está bajito y todo, significa que está respondiendo el paciente al tratamiento. Pero si empieza a elevarse, significa que ya no está respondiendo al tratamiento. Pero esta es la elección para pacientes con cáncer colorectal. Tiene una sensibilidad bajita, pero una especificidad alta. Algo muy importante, que esta se debe de normalizar o disminuir después de una cirugía. Se puede elevar también en enfermedad idiopática, hepatopatía, EPOC, diabetes y fumadores. Entonces, tiene también varios falsos positivos. Algo muy importante es que sí impacta el tener mayor de 5 nanogramos mililitros preoperatorio, tanto en los desenlaces de la supervivencia libre de recurrencia en los pacientes de acuerdo a eso. La otra parte es la estadificación. Para estadificar, no solamente si ya tenemos el tumor, ya le hicimos la biopsia, tenemos que determinar si no hay en otra parte del cuerpo. Lo que hacemos nosotros es tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y lo ideal es usar contraste oral e IV. Y eso nos permite ver metástasis, ganglios y también la invasión transmural. Esto pues lo podemos observar las metástasis, por ejemplo, hepáticas o también ganglionares. Te da como mayor
sensibilidad y precisión para el diagnóstico. Esta es poco útil para la detección de implantes peritoneales. Los implantes peritoneales lo debes de hacer más con una laparotomía, más que por tomografía, pero sí puede detectarte. Hay complicaciones asociadas, sobre todo obstrucción, perforación, colección y fístulas que se pueden detectar, pero esto también nos puede detectar en 9% de nódulos pulmonares y dependiendo si son mayores de 5 milímetros, la localización en el parénquima pulmonar principalmente. Y pues podemos observar en aquellos pacientes que tienen alguna alteración tanto a nivel del colon, por ejemplo, aquí en este paciente, cuando podemos ver alteraciones a nivel del llenado del contraste, podemos ver también lesiones circundantes y también de ganglios positivos que podemos ver en el trayecto. Y esto pinta más a nivel de los tumores. Alrededor de ellos están los ganglios positivos. La resonancia magnética solamente tiene valor sobre todo cuando queremos ver el contexto de pacientes que creemos que tienen metástasis del sistema nervioso incluyente su hígado graso. Queremos ver más finezas en cuanto a lo vascular. Y esto porque la especificidad se va hasta el 88% y tiene más pronóstico para metástasis y también de recurrencia. Lo que hace es que también tiene presencia del tamaño tumoral, pero también para el involucro ganglionar, sobre todo para los que son intranodales. Y lo que permite es detectar las capas alrededor del tumor. Y vean, eso ya es por patología, pero también permite ver ciertas características alrededor del tumor. Y esto permite observar si está delimitado o no, o si está asociado o está invadiendo tejido adyacente, igual acá. Vean, como que queda más fino. Sin embargo, recuerden que la resonancia magnética es más cara, no es necesaria, con que hagan la tomografía es más que importante. El ultrasonido endoscópico tiene valor, pero recuerden que el ultrasonido endoscópico rectal solamente es útil cuando es en estadios tempranos y es cuando está localizado. Es operador dependiente y ahí en esos casos sí se requiere más la resonancia magnética. Y la sensibilidad depende del tamaño tumoral y la invasión ganglionar que tenga el paciente. Y pues aquí hacen un ejemplo cómo puede observar cuántas capas o cómo está invadiendo las capas el tumor de acuerdo a la invasión. El PET-CT no ofrece ventajas, sí se usa mucho, sobre todo para en aquellos pacientes en el que hay una elevación del antígeno carcinoma embrionario, pero los estudios de tomografía y resonancia magnética son no concluyentes, sobre todo porque nos permite detectar metástasis hepáticas extrahepáticas y nos permite un cambio de manejo por detectar la progresión de la enfermedad. El PET-CT se ve así, lo metabólico por lo general es rojo. Cuando vean algo metabólico anormal, nos dicen que esa parte podría ser metástasis. Y usa diferentes contrastes. Vean aquí, esta es la captación del 5-fluorodesoxiglucosa, que permite la captación del tumor a nivel donde se encuentra. Aquí, por ejemplo, a nivel de recto. Y lo podemos observar aquí. El TNM, por ejemplo, ha tenido cambios, sobre todo para el peritoneo y la clasificación de invasión. Esto, por ejemplo, la T la vemos de acuerdo a la invasión de las capas. Y eso, pues, es mucha histología. Nosotros tenemos que sabernos que el intestino, pues, tiene de su mucosa muscular propia, subserosa, peritoneo y ya. Entonces, pues eso, de acuerdo a cada invasión, le damos una T. Y ese es un valor que le damos. De acuerdo a los ganglios, también tenemos que saber qué ganglios incluye cada parte del intestino. Desde el ciego, por ejemplo, los pericólicos o los ileocólicos o los cólicos derechos, hasta los sigmoides, que son los sigmoides y los rectales superiores y mesentéricos inferiores. O en el recto, que está más el mesorrecto o rectal superior o mesentérico inferior. Y eso pues nos dice un ganglio es N1A, 2 a 3 ganglio 1B y depósitos tumorales aislados pues ya sea N1C, 4 a 6, 2 y más de 6, 2B. Y metástasis a un órgano es 1A
más de un órgano 1B y peritoneo ya es 1C. Y así es como nosotros hacemos la estratificación. Si es temprana, pues va a ser un paciente que nada más invadió la submucosa, ¿no? La mucosa y la submucosa. Y estadios avanzados 2, sobre todo de 2A a 2C, pues ya vemos que ya invadió lo que es la subserosa y puede estar también invadiendo el peritoneo en estos pacientes. En el 3A, por ejemplo, en estos pacientes ya tenemos involucros ganglionarios, lo que habíamos dicho, ya sean de 1 a 3 o hasta de 4 a 6. Y el 3B, solo los ganglios pueden ser hasta más de 7, pero también la invasión depende de los ganglios involucrados. Y en el 3C, lo que vemos también es el tamaño, pero más de 7 ganglios, por ejemplo, en esta parte donde ya están con una T3 a T4. De manera que los 4 son todos los que tienen metástasis. Vean, 4A, B y C. Y el pronóstico, pues vean, a 5 años, el estado clínico 1 es muy bueno, 74%. Sin embargo, el 4, vean, solamente el 6% sobrevive. Y en recto, pues es casi similar. Alto riesgo, sobre todo en estos pacientes, que llegan a urgencias y llegan perforado, con oclusión, o que en patología, después de la cirugía nos dicen que es margen positivo, que el cirujano no resecó 12 ganglios, que tiene invasión linfovascular y perineural, o que por patología nos dicen que es un tumor pobremente diferenciado, o que el tamaño sea de una T4. Y hay algo que también checamos, sobre todo en patología, las micrometástasis, que estas micrometástasis pues tienen un mayor impacto en cáncer de colon más que en rectal, y esto se ha visto porque impactan en la supervivencia libre de progresión. Y se ha subdividido por eso T3 de acuerdo a los milímetros de invasión, pero eso apenas está en estudio. El involucro del margen rectal también, eso tiene impacto. Entonces, esto es más que nada con el cirujano. Si el cirujano no te operó bien al paciente, va a impactar en su supervivencia. Es decir, se va a morir más ante el paciente. Y si tiene inestabilidad microsatelital, puede tener mala respuesta a fluoroquinolonas, que es un tipo de quimioterapia que damos, e incluso también puede responder a la inmunoterapia. Y si tiene, por ejemplo, mutación de estos, tenemos mayor impacto en la supervivencia global y libre de progresión porque existen ya tratamientos dirigidos. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. Bueno, con ellos, ¿qué es lo que más sí se están viendo algunas terapias de inmunología o todavía es con quimio y cirugía? ¿O hay algo que ahorita que estén empleando quizás por inmunoterapia que les pueda estar ayudando ahí a los pacientes? No, fíjate que en ellos, ahorita el tratamiento de elección es quimioterapia. Después, porque la quimioterapia ofrece mayores respuestas. Entonces, después de que el paciente progresa a la quimioterapia, ya empezamos a pedir los marcadores, el BRAF, el NRAS, que eso nos ayudan porque después podemos, o incluso desde el inicio del tratamiento, lo puedes pedir y ya si el paciente tiene esos, tú les puedes dar tratamiento dirigido contra esto más quimioterapia. Entonces eso les aumenta más la supervivencia. La inmunoterapia sí existe, pero no la damos como primera línea, la damos ya como línea subsecuente cuando ya progresan los pacientes. Y otra pregunta, doctor. Con CRO y en CUSI se ve mucho de lo de las cuestiones, lo del microbioma, las alteraciones del microbioma. ¿Esas sí se han relacionado también? He leído que hacen como que trasplantes de biota intestinal, o sea, no sé, algunas cosas ¿Cómo? unas cuestiones que hacen son trasplantes, por así decirlo, de biota intestinal, de microbiota intestinal. ¿Eso no se está usando Ajá, pero o sí, no se ha no. estudiado todavía? Si puede ayudar, si puede. Pues mira, es que el problema no es la alteración de la microbiota intestinal para cáncer,
sea, la microbiota intestinal se está estudiando más, por ejemplo, para Clostridium. Para CUSI como tal, acuérdense que CUSI no es un componente tampoco de microbiota intestinal, es más algo autoinmune, alguna alteración inmune a nivel de las células de cripta, ¿no? Entonces, ahí es donde pides muchos marcadores que te permiten ayudar al diagnóstico, pero como tal no es alteración de la microbiota. De hecho, si fuera la microbiota, por ejemplo, que sucede como en el Clostridium, ahí sí podría ser una elección. Pero como tal para cáncer, ni CUSI ni Crohn, no. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una duda. Ujú. Cuando dijo en factores de riesgo, mencionaba usted que el aumento de peso de 5 kilos, me parece, Ajá, eso también puede influir sobre la presencia de cáncer colorectal. ajá. Pero Ahí, mi duda es, ajá. ajá, Sí, sí. mi duda es, por ejemplo, aquellos pacientes, o sea, se refieren sí a que aumente muy rápido de peso o que sea, pues en sí el aumento de peso, porque por ejemplo en los pacientes, bueno, no sé, me pregunté, ¿no? De aquellos pacientes que pues están pues bajo de su peso y lo que se busca en ellos pues es llegar a su peso ideal. ¿Esto afectaría solamente si se aumentara rápido o solo aumenta pues porque aumentó los 5 kilos? Aumenta, de hecho, el aumento es a partir de los 25, del IMC de 25. Se supone que Ah, el ok. paciente te sube de peso a partir del IMC de 25, pero en realidad está asociado más por la obesidad. O sea, si sube, pues ya lo estás como comparando como en cáncer de mama. O sea, estás como Ah, ok, llevándolo sí. a la obesidad. Entonces, estos pacientes es más el riesgo por la obesidad, el haber subido de peso y pues que te lleva al riesgo como tal. Ah, Pero ok. hay pacientes que pueden subir y luego bajar, entonces el tiempo no está bien determinado Ujú. y pues lo ideal aquí es nada más evitar que pasen del IMC de 25. O sea que si están en sobrepeso, pues no subir a obesidad, ¿no? Y mejor bajarlo a 25 o menos. Ah, ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, doc. Muchas gracias. Ujú. El viernes, ¿con qué tema quiere que sea uno de los temas que... Veríamos, si quieren, vemos endometrio. O sea, ya, ¿Endometrio? ya prepararon. ¿A quién le toca? ¿Quién va a dar la? Endometrio, ahorita le digo. Ahorita le digo si ya hay. Ujú. Eh, no, el de endometrio todavía me dijeron que ahorita que le falta tantito, doc. No, sí, Déjenme, chico. no, pero ¿quién ya la preparó? ¿O cuál A ver, es prepararon? que creo que piel. Piel ese ya estaría listo para el viernes. El de melanoma. Melanoma. ¿O cuál va? Ajá, ok. Sí, o sea, los Pues dos. sí. Sí, piel. Ajá, va. Pues Entonces, sí, sí. sería con piel el viernes. Ujú, de acuerdo. Ok, bueno. Gracias, doc. Sí.
Bueno, Gracias, pues ahí doctor. estamos en contacto. Hasta luego, doctor. Hasta luego.